Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y quiero contarles que hoy corresponde nuestro devocional la introducción a la Epístola de Santiago. Así que los invito a orar y continuamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que transformes nuestros corazones, mi Rey, y que nos ayudes a recordar, Señor, que nosotros nos debemos a ti, que vivimos para ti, que hemos sido creados para tu gloria, Señor, para dar tributo al que es digno de todo honor, Señor. Ayúdanos a tener nuestras vidas rendidas a tus pies y que tu nombre sea exaltado, mi amado Señor, en cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos diciendo, hermanos, ¿quién escribió la carta? Vamos a entrar en materia de una para que nos rinda el tiempo. Vamos a empezar entonces diciendo quién escribió la carta o la epístola. Las dos palabras significan lo mismo. Y es que, con toda seguridad, el autor de esta carta es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Gálatas 1:19. Jacobo, en ese tiempo, él muy rápidamente se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Esto está en Hechos 12:17. Yo les voy a ir dejando las citas y como ustedes lo tienen grabado, pues cuando quieran verificar qué dice esa cita que yo les voy diciendo, pues ahí van al pasaje en sus Biblias. Lo vuelven un poquito y van al pasaje. No se tiene la fecha exacta de la conversión de Jacobo, puesto que sabemos o recordamos que en un principio él no creía en Jesús, sino que llegó a tal punto de más bien en su momento considerarlo hasta loco. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 21. Pero poco tiempo después de la resurrección ya lo vemos unido a la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, la epístola identifica a su autor como Santiago, capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿es Jacobo o es Santiago? Y la respuesta es que sí, es Jacobo y es Santiago, porque los dos son la misma persona. Voy a tratar de explicarlo de la manera más rápida y resumida que pueda para que no nos quedemos con la duda. Resulta que Jacobo en griego se escribe Iacobos y era un nombre más o menos común entre los hebreos. De hecho, hay no menos de 7 personas llamadas Jacob o Jacobo en toda la Biblia. Jacob en hebreo es más bien pronunciado como Jacob o Jacobo. Pero en latín, el idioma religioso pues más común por casi 10 siglos, el nombre era Jacobus. Y por supuesto, al ser uno de los autores de la escritura, la Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en latín, Santus Jacobus. Ya podemos ahí ver cómo se va generando pues el nombre de Santiago, ¿verdad? Ya nos va sonando un poco. Al poco tiempo terminó siendo una sola palabra. Ya decían era Santiago, por abreviar San Jacob. Entonces, así fue como el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a San Jacobo, después a San Jacobo y después, en nuestro español, a Santiago. De esa manera es que encontramos cómo se transforma el nombre de Jacobo a Santiago. Bueno, continuemos. ¿Cuándo fue escrita la carta? Se cree que fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. ¿A quién fue escrita esta carta? Resulta que esta carta fue escrita a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas en el extranjero, literalmente en la diáspora, que era la palabra técnica que designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina. Todos los millones de judíos que habían, por la razón que fuera, que estuviesen fuera de la tierra prometida, estaban en la diáspora. Y es un buen dato que nosotros debemos de recordar. En estos momentos ellos estaban pasando por un tiempo muy duro, porque pues estaban lejos de su tierra
Imagínate cómo estarías tú si de un momento a otro te toca dejarlo todo y salir sin saber para dónde vas o cómo vas a estar, tu familia, tus hijos. Tú no sabes qué va a pasar. Y pues por traerlo a colación, así como le sucedió a nuestros amigos de nuestro país vecino, Venezuela, y el Señor nos ha dado la oportunidad de tener hermanos venezolanos y les amamos en el Señor. Pero tuvo que haber sido muy duro para ellos dejarlo todo y salir, ¿verdad? Salir sin saber qué les va a suceder. Lo mismo les estaba pasando a los judíos cuando Santiago les escribe esta carta. Pero como siempre nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de sus hijos y a donde vayamos y estamos dentro de la voluntad de Dios, Él se encarga de suplir todo lo que nosotros necesitemos, ¿cierto? Y esto siempre va a ser así. Pueda que a veces las cosas no se den de la manera en que nosotros esperamos o que todo sea color de rosa, pero si estamos dentro de la voluntad del Señor, el Señor siempre va a suplir todas nuestras necesidades. Y muchas veces, hermanos, no sé si ustedes lo han experimentado aún, sin estar dentro de la voluntad del Señor, haciendo lo que nosotros bien nos parece, aún el Señor demostrando su gracia y su misericordia, ahí está proveyéndonos para nuestras necesidades. Pero lo mejor, hermanos, es que si llegamos a pasar alguna prueba dura o como sea, que estemos dentro de la voluntad del Señor, para que le llevemos gloria a su nombre. Continuemos. Esta dispersión de los judíos por todo el mundo fue de mucha importancia. ¿Y saben por qué? Para la extensión del cristianismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la extensión del cristianismo? Claro, porque significaba que donde ellos llegaban, pues ellos adoraban a Dios y por ende hacían sinagogas. Y por razones obvias, en las ciudades principales habían sinagogas, que eran donde empezaban su labor los predicadores cristianos, y también quería decir que habían grupos de hombres y mujeres por todo el mundo que como ya conocían el Antiguo Testamento y también habían escuchado hablar y visto la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues habían hecho que algunos gentiles se interesaran por la fe cristiana, la fe de Israel. Y el Señor es experto, ¿no les parece, hermanos?, en hacer de situaciones que a nuestro parecer, nuevamente lo digo, son malas, Él saca el mejor provecho. Y si nosotros estamos pasando por algo similar, confiemos en que Dios va a orar. Pero lo que debemos asegurarnos, vuelvo y lo reitero, es que nosotros estemos dentro de la voluntad del Señor. ¿Desde dónde se escribió en la epístola o la carta de Santiago? Se cree que se escribió desde Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo de la carta? Santiago, él no está interesado en que nosotros sepamos nueva información teológica. Él más bien quiere que nosotros nos introduzcamos en asuntos más personales y nos reta a cómo debemos vivir. Nos habla sobre la moral, también sobre la ética y la demostración práctica de lo que es la fe personal. También podemos mencionar un dato que encontré y me pareció muy interesante, y es que esta carta algunos estudiosos la han llamado los proverbios del Nuevo Testamento, ya que contiene refranes y dichos muy prácticos. Y un bosquejo acerca de esta hermosa carta podría ser este, el cual me parece nuevamente muy interesante, ya que describen lo que debiera ser un creyente. En el capítulo 1 vamos a encontrar pruebas y sabiduría, que es lo que el cristiano debe tener. Capítulo 2, servicio compasivo, lo que el cristiano hace. Capítulo 3, vocabulario cuidadoso, lo que el cristiano dice. Capítulo 4, una sumisión contrita, lo que el cristiano siente. Y el capítulo 5, compartir con amor, lo que el cristiano da. Entonces por eso les digo que es lo que un cristiano, un creyente en Cristo Jesús debiera hacer. Y esa es la manera que hallo para el bosquejo de la epístola de Santiago. Obviamente todos los capítulos tienen un contenido muy hermoso que sé que vamos a disfrutar con los devocionales que escucharemos, y los reto a que los escuchemos todos. Pero yo quisiese en esta mañana resaltar en donde Santiago
al comienzo de su carta se identifica con el título que encierra todo su honor y su única gloria. Y es cuando dice que él es el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí hay un dato muy interesante, y voy a honrar a quien me lo dijo, y fue mi esposa, porque ella está en el aprendizaje de esta carta y se ha hasta aprendido capítulos de memoria, y bueno, ella le ha apasionado la carta de Santiago. Y ella me decía que a pesar de que él fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él no lo hace de una manera confianzuda ni abusiva a mencionar a su hermano como cualquier otra persona. Él reconoció que él estaba delante del Señor Jesucristo. Y aquí la palabra en el griego es kurios, y es el Señor Supremo, el dueño de todo. Entonces, wow, que él se dé este calificativo es impactante, porque es la reverencia con la que nosotros deberíamos de tratar a nuestro Señor Jesucristo, y no hacerlo de una manera confianzuda o abusiva. Con la excepción de Judas, Santiago es el único autor del Nuevo Testamento que se atribuye este término de esclavo, que en griego es doulos, sin otra cualificación, sin otro calificativo. Pablo se describe como esclavo también, pero al lado está y apóstol de Jesucristo, Romanos 1:1, Filipenses 1:1. Pero Santiago no pasa de llamarse el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y este título tiene por lo menos 4 implicaciones. Vamos a verlas rápidamente. La primera implica una obediencia absoluta. ¿Y qué quiere decir esto? El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. No tiene derechos propios. Es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Segunda, implica una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Y es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio de Dios. Tercera, implica una lealtad absoluta. Y es la posición de un hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo que él hace lo hace para Dios. Su provecho y sus preferencias personales no entran en sus cálculos. Él le debe su lealtad a Dios y por ende sus ojos siempre se están fijados en Él. No contempla más opciones. Y la cuarta, esta palabra encierra también su gloria. Lejos de ser un título deshonroso, es el que se aplicaba a las grandes figuras del Antiguo Testamento. ¿Como quién? Moisés. Él era un doulos. En hebreo es Eved de Dios, que significa lo mismo, un esclavo de Dios. Eso está en Primera de Reyes 8:53. También tenemos en Daniel 9:11, en Malaquías 4:4. Todos ellos se consideraron doulos del Señor. Así se llamaba también Josué y Caleb. Está en Josué 24:29 o en Números 14:24. Pero también los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Deuteronomio 9:27. Bueno, y así muchos otros. Al tomar el título de doulos, Santiago se coloca en la gran línea sucesora de los que hallaron la libertad y la paz. O sea, suena como contradictorio, ¿no? O sea, siendo esclavo encontró la libertad y la paz. Cuando nosotros lo hemos experimentado, sé que es ser un doulos, un esclavo por amor del Señor, nos damos cuenta que en realidad encontramos libertad y paz. Pero él también, siendo esclavo, también encontró la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Y la pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo nos está yendo a nosotros en esta área, no? ¿Encontramos nuestra gloria en ser los esclavos, doulos, significa esclavos por amor de Cristo, o estamos más bien interesados en ser esclavos de nosotros mismos, o peor aún, del sistema de este mundo, sumergidos en el consumismo y demás placeres? Es una buena pregunta para considerar, hermanos,
Yo les reto a que escuchemos todos los devocionales de Santiago, que sé que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Oremos y terminamos. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ver nuestra gloria en la sumisión que debemos a ti, Señor. Que podamos complacernos obedeciéndote, siendo leales, Señor, teniendo una obediencia absoluta, una humildad absoluta, Señor, una lealtad absoluta hacia ti, mi Rey, y que encontremos la gloria en esto, Señor, que no lo hagamos con pesar, con lástima, con reservas. Ayúdanos a hacerlo, Señor, tú eres quien coloca tanto el querer como el hacer. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén muy bien.